Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que me gustaría repasar 10 de los errores más frecuentes que suelo ver en los trabajos fin de grado y trabajo fin de máster. Son errores que en mi experiencia suelen tener un impacto bastante negativo en la nota y sin embargo son errores que son bastante fáciles de evitar si se conocen y se abordan desde el principio. Veámoslo. En primer lugar, uno de los errores más habituales es el uso de expresiones informales. Es habitual ver documentos con expresiones del tipo existen un montón de propuestas o este es un tema súper importante. Como podéis imaginar, ese tipo de expresiones informales están bien para un WhatsApp, cuando estamos hablando con un amigo o con algún familiar, pero este es un documento formal que va a ser revisado por un tribunal. No podéis olvidar además que en el futuro, cuando estéis haciendo este tipo de documentación, la estaréis haciendo para vuestros clientes, potenciales clientes o incluso para vuestros jefes. Por tanto, el estilo tiene que ser fundamentalmente formal, tanto el vocabulario como la redacción. En segundo lugar, otro error muy habitual relacionado con el anterior es el estilo. Utilizar un estilo demasiado informal, un estilo visual. Por ejemplo, un documento con demasiados colores, con fuentes informales, como Comic Sans, por ejemplo. Tenemos que hacer un documento con un estilo formal que transmita profesionalidad en todos los sentidos, para lo cual tendremos que cuidar muy bien el estilo de todo el documento, viñetas, secciones, figuras, tablas, etc. Otro error quizás no tan habitual, pero en mi opinión imperdonable, es el tema de las faltas de ortografía y los errores gramaticales. Evidentemente, tener una falta de ortografía en un documento de 100 o 200 páginas pues no tiene ninguna importancia. Somos personas y todo el mundo se puede equivocar. El problema es cuando hay muchas faltas de ortografía o errores gramaticales. Es un problema porque transmite una falta de interés en el documento, transmite la sensación de que pues no se ha trabajado lo suficiente en la documentación. Es recomendable que utilicéis correctores gramaticales y ortográficos y por supuesto que leáis muy bien el documento antes de entregarlo. Otro error bastante frecuente es el relleno. Es habitual ver en los documentos que se introduce texto, imágenes, figuras simplemente para rellenar, para aumentar de manera artificial el tamaño del documento. Esto no tiene sentido, es algo que no os recomiendo. Nosotros no evaluamos los trabajos al peso y además es muy fácil detectar cuando se ha introducido algo simplemente para rellenar. Todo lo que pongamos en el documento tiene que tener un objetivo, tiene que aportar interés y valor al documento. Otro aspecto importante es la consistencia del estilo. Es muy habitual ver documentos donde encontramos en distintas partes de documentos figuras, tablas, viñetas o títulos de sección con estilos diferentes. Eso es algo que confunde al lector y que una vez más transmite la sensación de que no se ha trabajado lo suficiente en el documento. Por ello yo os recomiendo que desde el principio invirtáis un tiempo importante en definir el estilo del documento. Índice, títulos de sección, viñetas, imágenes, tablas. Es cada vez más habitual utilizar látex para los documentos técnicos, con lo cual evitamos tener que invertir tanto tiempo en ese tipo de estilos porque los estilos ya están predefinidos. No obstante, aprender látex es algo que a algunos estudiantes pues les supone un esfuerzo importante, tiene una curva de aprendizaje acentuada y no todos los estudiantes están dispuestos a hacerlo. Yo desde luego es algo que os recomiendo que intentéis. Otro problema muy frecuente está relacionado con las imágenes, uso de imágenes de baja calidad. Es muy habitual ver imágenes pixeladas, imágenes que se salen de los márgenes definidos para el texto o imágenes que incluyen elementos superfluos. Por ejemplo, es habitual ver imágenes que se han copiado de algún editor visual y que tienen la cuadrícula de fondo o que incluyen algún menú. Esto, una vez más, no transmite buenas sensaciones al lector o al revisor. Todas las imágenes tendrían que tener o debéis intentar que tengan la máxima calidad posible. Relacionado con lo anterior, todas las figuras y las tablas se tienen que referenciar desde el texto. En ocasiones nos encontramos documentos con figuras y tablas que aparecen, pero que no se referencian en modo alguno y por tanto no queda muy claro qué es lo que intentan aportar. Todo se debe referenciar del texto, como se puede observar en la figura 2 o véase un ejemplo en la tabla 5.
todo tiene que estar referenciado. Otro error habitual es no dar una descripción adecuada a las figuras y tablas. Es habitual ver pies de figura del tipo diseño 1, modelo 6 o figura 4. Como podéis imaginar, eso es algo que no transmite ningún tipo de información al lector, es inútil. Por tanto, tenéis que intentar utilizar pies de tabla, pies de figuras que sean descriptivos. Todos los documentos técnicos deben incluir referencias. Las referencias tienen que estar en un estilo adecuado, es habitual hacerlo con un estilo numérico e incluir una sección al final del todo donde se detallan esas referencias, los datos de los libros, páginas web o demás recursos bibliográficos que se hayan consultado. Los errores relacionados con este tema pues suelen ser no utilizar un formato adecuado para las referencias, no utilizar un número razonable de referencias o no utilizar las referencias adecuadas. También suele haber muchos problemas relacionados con las copias literales. ¿Se pueden hacer copias literales? Sí, se pueden hacer, evidentemente debe ser un número mínimo, limitado, y se deben destacar claramente utilizando comillas o cursiva. Algo muy importante también es que las tablas y figuras, si se han tomado de otros lugares, también tienen que incluir una referencia. Es muy habitual ver documentos donde se han incluido imágenes de Google sin indicar la fuente. Eso también es un error que se debe evitar. Y por último, un error para mí muy importante es el de no incluir un resumen. Los resúmenes son muy útiles, ayudan mucho al lector. En el caso de un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster, un resumen adecuado podría ser un texto de aproximadamente una página donde se describa el contexto del trabajo, cuál es el problema que se ha abordado y por qué es un problema relevante, y cuál es la solución o contribución que se ha hecho en ese trabajo y por qué es una contribución valiosa. Bueno, pues espero que todos estos consejos os hayan ayudado y que lo podáis aplicar de aquí en adelante.